Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al curso de evaluación de la exposición a ruido, basado en la norma técnica peruana, la ISO 9612. Y a nivel de Perú, tenemos nosotros una guía, la guía número 1, acerca de dosimetría, referendado por el Decreto Supremo 024 del año 2016. La capacidad para ustedes es que puedan aplicar los diferentes métodos, técnicas para poder evaluar el agente físico del ruido principalmente, ¿no? Claro, en este curso hablaremos del agente físico no solamente del ruido, sino también de la vibración, temperatura e iluminación. Vamos a conocer y nos vamos a orientar a los conceptos generales, reconocimiento de riesgos, medición de la exposición, información que usted tiene que tener al momento de reportar, y vamos a aplicar en nuestro campus virtual los diferentes métodos de exposición a ruido por dosimetría. Algunos conceptos generales. Indica que la referencia tal vez más antigua sobre el efecto del ruido para la audición es la observación registrada en el siglo I, donde Plinio, el anciano, menciona que la gente que vivía cerca de las cataratas del Nilo quedaban sordas. Claro, la catarata, la caída del agua, finalmente generaba unas ondas totalmente, no es armónica, totalmente discordante, que generaba malestar. No solo malestar fisiológico, sino también en el sistema del comportamiento auditivo. Y es que nuestro sistema auditivo, que inicia con el pabellón auditivo, puede soportar, dice la bibliografía, que hasta unos 60, 65 decibeles. Anatómicamente fue creada para soportar y recibir ese tipo de intensidad de ruido. Sin embargo, la caída de las cataratas está al borde de los 70, 75 decibeles. También menciona que a finales del siglo XIX, con la llegada de la máquina de vapor y la iniciación de la era industrial, el ruido aparece como un elemento importante dentro de la salud pública. Porque era la gente que dejaba la era agraria, dejaba de alguna manera los cultivos e ingresaban a estas máquinas con grandes motores ensordecedores que llegan a tener una pérdida de su capacidad auditiva, ya sea de manera temporal o permanente. Hoy en día hay ciertas industrias que las consideramos totalmente nocivas para el sistema auditivo. Estas industrias podemos citarle la minería, por ejemplo, la voladura que hay, al igual que en la construcción, la aviera, la llegada o el despegue de un avión ensordecedor, la industria textilera de la misma manera, estas grandes máquinas generan ruido, tejedoras, cortadoras, entre otras. Algunos otros conceptos generales. El ruido, en esta etapa dice que se empieza a documentar ya la exposición de trabajadores a estos niveles ensordecedores, por supuesto, entre los que destaca forjadores, soldadores, bueno, y todo personal que ingresa a estas grandes industrias con grandes motores, había una exposición de ruido. Primaba mucho la productividad, hacer más en menor tiempo, sin medir consecuencias a la salud del trabajador, de la persona. En ese sentido, para prevenir el daño auditivo en ambientes con niveles de ruido muy elevados, bueno, cobraba la relevancia de contar en el trabajo con programas de conservación auditiva. Ya dar elementos de protección que puedan atenuar el nivel de intensidad sonora, establecer programas para poder ubicar cuáles serán las zonas más ruidosas, exámenes periódicos, entre otros. El ruido como definición. Bueno, el ruido como tal no tiene una definición propiamente o una existencia, lo que existe es el sonido. Por tal razón, la única definición cercana que pudiéramos decir es que es un sonido, ¿sí? Desagradable, molesto, a nadie le gusta el ruido. Físicamente pudiéramos decir que no es la presencia de una sola onda. Hay ciertas posturas que dicen que el ruido
al ser un sonido molesto, no es una onda armónica, es la superposición de dos o más ondas. Por tal razón genera este tipo de molestia, ¿no? Eh, lo más interesante es que se puede presentar con niveles excesivamente altos y que potencialmente son nocivos al sistema auditivo. Ya habíamos mencionado que una de las características de nuestro sistema natural, de nuestro sistema auditivo, es que puede soportar hasta 65 decibeles, que es la conversación de unas personas. Entre personas, la conversación, el timbre de voz está entre 60 y 65 decibeles. Pero el ruido aparece con ese nivel de energía tan sonora, tan altiva, que puede dañar este sistema auditivo. Existen varios mecanismos de exposición a ambientes ruidosos. Esto puede ser de manera continua, fluctuante, intermitente o impulsiva. Claro, existen ciertas características, ¿no?, del ruido, de la presencia de esta onda, que puede ser de manera continua, es decir, desde el día que yo prendo la radio hasta que la apague, el comportamiento de esa onda se ha comportado de forma continua. Fluctuante e intermitente, pudiéramos nosotros citar de que cuando yo prendo un motor, ¿no?, de un disco de corte, pasa la máquina de madera, pasa una madera, y finalmente cuando yo la prenda y corta la madera, finalmente se eleva el nivel de ruido, claro que sí. Es decir, cuando el motor está prendido tiene un nivel de intensidad, cuando pasa la madera tiene otro nivel y vuelve al nivel inicial cuando termina de cortar la madera. Intermitente. Impulsiva o explosiva, la explosión en menos de un segundo, la onda puede pasar a una intensidad tan alta que sería la diferencia de unos 30 decibeles. Impulsiva, explosiva. Ello dependerá en ese sentido de la profundidad y la rapidez en que se desarrolla esta pérdida auditiva y en las cuales son irreversibles para la persona. De hecho, una de las características que podemos nosotros encontrar es que al ruido en el año 2000, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la definió como el mayor flagelo de la salud en el año 2000. Por las últimas afectaciones a la salud que tuvo la población en el mundo. Sonido versus ruido. Bueno, el término que ya habíamos citado es que el ruido es más una percepción, ¿no es cierto? Lo que existe realmente en la naturaleza es el sonido. El sonido es una onda, finalmente, que genera una sensación en el órgano del sistema auditivo, producido por un movimiento ondulatorio en un medio elástico, en este caso el aire transporta y viaja a la velocidad del sonido, por supuesto, generando diversos cambios de presión, generando un movimiento vibratorio que lo recibe el sistema auditivo, generado por nuestro pabellón auditivo, ¿no? También la oreja externa, como se le llama, que es de forma rugosa, ¿no? Esa forma rugosa es un medio de protección natural. La onda viaja y antes de ingresar a nuestro canal auditivo, choca con las paredes de nuestro pabellón auditivo y lo que ingresa es una onda atenuada. El ruido, bueno, es una percepción de un sonido molesto, no deseado, es irritante, genera cuadros de estrés, insomnio. Hay ciertos estudios que dicen que un ambiente ruidoso como la textilera, minera, que habíamos citado, el 60% de los accidentes se debe justamente al ruido. Y es que el ruido, justamente esos cuadros coléricos, histrónicos, falta de atención, estrés, insomnio, justamente es la apertura para no estar concentrado en el trabajo y generar accidentes, por supuesto. En ese sentido, el ruido debemos de recordar que es ese movimiento de aire que se genera por estas ondas, generando diferentes tipos de presiones y por la cual va a generar ese cuadro fisiológico. Y lo que más nos interesa a los higienistas es la pérdida permanente, incurable, irreparable del sistema auditivo. En ese sentido, en la siguiente gráfica te presentamos esa relación entre sonido y ruido, ¿no? El sonido, de hecho, la música la música que se ha creado son ondas armónicas totalmente,
con una entonación adecuada, el do, re, mi, fa, sol, la, si, son ondas armónicas que crean la música. Es una sensación agradable, por supuesto, ¿no? El ruido no, el ruido es totalmente irregular, es totalmente distrónica, genera una sensación desagradable. En suma, la exposición continua de este ruido genera una enfermedad ocupacional, que es la hipoacusia. También pudiéramos nosotros citar de que existen puestos de trabajo ya definidos, al menos en el Perú y en el mundo también, puestos de trabajo que se covincula con el ruido. Por ejemplo, está relacionado que los cantantes, la músico, el DJ, ese que cambia la música en una discoteca, se va a exponer al ruido y tienen una pérdida de su sistema auditivo. Caracterización del ruido. Lo que más nos interesa entonces es esa onda distrónica totalmente que afecta a nuestro sistema, no es nada agradable, genera esta problemática en la salud. Y que en el año 2000 la OMS la declaró como el mayor flagelo. ¿Qué características tiene? Bueno, la primera es la intensidad. Y la intensidad es el grado de energía que tiene esta onda que viaja en este medio elástico que es el aire. Que algo muy importante te quiero mencionar. La unidad de medida es el decibelio. Por tal razón, el instrumento que mide el ruido que nos interesa se le llama decibelímetro. Dependiendo de la técnica será sonómetro o dosímetro. Pero adicionalmente, esa onda que viaja y genera esta energía que está conllevada a estas diferencias de presiones en el aire, se ha demostrado, o es la información que te quiero entregar, que cada 3 decibeles, cuando la onda aumenta en 3 decibeles, ¿qué significa como energía? Significa que se ha duplicado el poder de energía. ¿Qué significa? Si antes el nivel de ruido que existía en el medio de trabajo era 85 y por tal razón tú te tenías que tener mecanismo de protección, el siguiente año, porque es propio, a veces la empresa en el año 1 tenía un motor y con ese motor, con esa máquina, con esa línea de máquinas, se ve mucho en la textilera, se generaba 85 decibelios. Pero en el segundo año, debido al crecimiento económico, ya no es una línea, ahora es otra línea más, ¿no? Sucede mucho cuando visito las textileras. Entonces esas dos líneas, cuando uno mide, lo que está generándose es 88 decibeles. 88 decibeles, ¿qué significa? Numéricamente ha crecido en 3 decibeles, pero ¿qué significa como energía? Significa que se ha duplicado. 88 decibeles es el doble de energía de 85 decibeles. Por supuesto, la entidad OSHA, la americana, por supuesto, nos ha establecido una ecuación matemática que lo veremos en las siguientes clases. Pero lo que quiero que tengas en claro, porque a veces eso la gerencia, operaciones, en planta, no lo tiene muy claro. Cuando se acrecenta en 3 decibeles, si antes era 85 y ahora es 88, el estudio de ruido que se ha hecho en el lugar de trabajo, ese creciente de 3 decibeles significa que hay el doble de energía. Son 2 fuentes sonoras que generan 85 decibeles. Lo veremos más adelante, pero quería darte esta información de manera anticipada. Porque usualmente las gerencias o el área de operaciones dicen, sí, teníamos 85 y ahora tenemos 88 decibeles, pero me lo dicen a mí como consultor como si fuera un valor muy bajo, y no es un bajo. Han crecido en contaminación acústica en el doble, y eso es lo que se debe de resaltar. En ese sentido, mientras el nivel de ruido se acrecente, es más difícil poder atenuarlo. En la siguiente diapositiva lo que te presento es las escalas. Se dice que las sirenas, el despegue de un avión puede llegar a 120, 140 decibelios. La erupción de un volcán, 140, 150 decibelios. Son cantidades enormes.
En una discoteca, y acá usted se acordará, puede llegar a 115 decibelios. Es importante mencionar que una de las fuentes bibliográficas que te entregamos es el manual, ¿no?, del higienista industrial, por Fausto Meléndez. Y en varias bibliografías se encuentran este tipo de escalas. En una discoteca, pues en un concierto, ya te había mencionado que el cantante tiende a sufrir este daño auditivo. Pero se llega a 115 decibelios, 85, 100, mientras más cercano estés de los parlantes, seguramente es más. Y usted acá se acordará, y es que te quiero dejar acá un mensaje, que cuando terminaba, en mi caso, terminaba la discoteca y volvía a mi casa, yo todavía sentía el pitillo, el zumbido en mi sistema auditivo. Por más que estaba en mi casa escuchando, todavía estaba escuchando un ruido ahí. ¿Y por qué escuchaba? Bueno, porque he sufrido una contaminación acústica. Y el tratamiento justamente es descansar, dormir. Por eso al día siguiente ya no sentí ese malestar. Pero si tú te sigues exponiendo cada sábado, cada fin de semana, pues vas a tener en el tiempo un daño auditivo. Los aparatos personales de música, personas que les gusta escuchar música, MP3, su Spotify, con altos volúmenes. En el parque automotor alrededor de 90 decibeles. En el aula, bueno, dependiendo del grito de los niños, ¿no? Pero puede llegar a entre 40, 80 decibelios. Una conversación normal como esta debería estar a 1 metro de distancia, por supuesto, debería estar alrededor de 60 y 65 decibelios. ¿Qué es el nivel normal, natural? Claro, la naturaleza lo que nos dio son este pabellón auditivo, la oreja externa que tiene esa forma rugosa antes de ingresar a mi canal auditivo, me puede proteger porque atenúa la onda que viaja, pero la protegerá hasta una cierta cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? Dicen que es 85 decibelios para que en un periodo de 8 horas, para no tener una enfermedad ocupacional, que ya lo habíamos mencionado, que es la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia inducida por ruido. El otro componente de la característica del ruido es la frecuencia. La frecuencia, que se denomina en Hertz, es el número de vibraciones que se da en un medio por un segundo. Pueden ser frecuencias de grave alta, agudo bajo. La unidad de medida es el hercios, ciclos por segundo. Y el rango audible de la frecuencia va de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Por debajo de los 20 Hz están los infrasonidos. Están de 20 a 400 los graves, de 400 a 2000 los medios y de 2000 a los 20.000 los agudos. Ese es el campo de la frecuencia, ¿no? El campo de la voz humana, de la conversación, va de 100 Hz a 8000 Hz, ¿no? Que es el rango usual de los informes de higiene, usualmente, ¿no? Bueno, hasta 20.000 Hz es el rango audible. Por encima de los 20.000 Hz estarán los ultrasonidos. Ya va afuera de del rango de la medición, del rango industrial, ¿no? Del rango industrial. Muy bien. ¿Alguna técnica para saber si en un trabajo existe mucho ruido? Por ejemplo, ¿no? Algunas técnicas. ¿Cómo poder detectar si en un lugar de trabajo hay mucho ruido? La primera, ¿es necesario gritar para que alguien que está cerca a 1 metro de distancia me escuche? Si yo siento que tengo que levantar mi timbre de voz, pues significa que en ese lugar hay una zona de contaminación acústica. ¿Oye zumbidos en el oído al salir de un área de trabajo? O sea, siente ese pitillo, ese zumbido, como que una abeja se ha subido dentro de tu oído. Es muy probable que hayas sufrido una contaminación acústica. Es difícil oír conversaciones normales después de un día de trabajo. Es muy probable que te hayas expuesto a una contaminación acústica. ¿Sufres de dolores de cabeza, mareos o te sientes aturdido? Es muy probable que tengas una contaminación acústica. ¿Tiene compañeros de trabajo con problemas auditivos? Es decir, antes escuchaba normal y ahora veo que está aislado porque ya no escucha. Es muy probable que esto haya sucedido en el trabajo.
Factores de riesgo ocupacional. Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, un ambiente, acciones de personas que encierran una capacidad potencial para producir lesión o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control que hay que tener a estos factores de riesgo. En el caso de esta clase, si bien es cierto nos enfocaremos al ruido, existen otros factores tales como la iluminación, la radiación, la temperatura, la vibración, ventilación, bueno, la insuficiencia de aire, ¿no? Que generan finalmente condiciones que pueden producir lesiones, deterioro de la salud. Recordar que el ruido es el primer agente, es el mayor flagelo que ha generado el mayor flagelo de la salud en el año 2000. Tipos de ruido. Muy bien, entonces vamos a abarcar referente a los tipos de ruido. Existe el ruido constante o ruido continuo. Es aquel que prácticamente durante todo su periodo de medición hay valores de diferencia de más o menos 6 decibeles. Y en ese sentido, desde que se inicia hasta que se termina de apagar, no varía mucho, ¿no? En la escala A, por supuesto. Continuo fluctuante. Es aquel cuyo nivel sonoro sí fluctúa durante todo el periodo y sí puede haber diferencias mayores a estos 6 decibeles en la ponderación A. Y es que, como te había mencionado, desde que se prende una máquina, funciona como un ruido continuo, paso una máquina cortadora, paso la madera, la corta y se genera un pico, pero vuelve a su nivel de inicio, ¿no? Un ruido fluctuante. Ruido intermitente. El ruido intermitente presenta características estables o fluctuantes, por supuesto, pero lo interesante acá es que durante un segundo o más, seguidas por interrupciones graves o iguales a medio segundo. Entonces, el ruido intermitente se hace de alguna manera periódico. En un segundo, en menos de un segundo, pasa de ese tipo de escalas, ¿no? Que va de un nivel bajo, pasa a la madera y se hace esto de manera progresiva. Prendo el motor, pasa a la madera, se genera un ruido fluctuante. Pero intermitente es que es periódico en el tiempo con rangos de diferencia de 1 a medio segundo. Y el ruido impulsivo o de impacto es de corta duración, con niveles tan altos que en menos de un segundo la diferencia puede llegar a incluso 35 decibeles. O sea, puede llegar de 60 a 95, a 100, 120, 140, el despegue de un avión. Por eso yo digo que en la industria, dentro de mi experiencia, la industria aérea es terrible. Tú te descuidas y realmente puedes tener un daño irreversible a tu sistema auditivo. Y te lo digo por experiencia porque he tenido la particularidad de entrevistarme con personas muchachos, niños, esas personas que trabajan en el aeropuerto llevando las cargas, de repente por su misma edad, que recién están contribuyendo a la población económicamente activa, no se protegen y tienen pérdida auditiva. Hoy en día, muchachos de 23, 24, 25 años. ¿Cómo funciona el oído? Bueno, el oído es un órgano, ¿no? Que está compuesto por 3 grandes partes. Oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo está determinado por el pabellón auditivo, ¿no? La oreja externa, que recibe finalmente las ondas, atenuadas por supuesto por las paredes, e ingresa por nuestro canal auditivo. Ingresa y se choca con una membrana timpánica, también el tímpano, también llamado el tímpano. Y hasta ahí es el oído externo. En el canal auditivo pues tenemos ceras, ¿no? Que finalmente son, ¿por qué no? Vellos, claro. Que finalmente son elementos atenuadores de la contaminación que pueda haber. Bacterias, entre otros. Es importante, cada uno tiene su funcionalidad.
Después de la membrana timpánica, después del tímpano, que es como una cortina, la cortina, detrás de la cortina hay tres huesecillos. Y esos tres huesecillos conforman el oído medio, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo finalmente colindará con el caracol, la cóclea, laberinto también le llaman así. Y hay un conducto que comunica finalmente la garganta con el oído. La garganta con el oído se comunica a través de una trompa, y es la trompa de Eustaquio. Esto es importante porque en la guerra, a veces cuando se hacían ejercicios, ¿no? Se tira una granada, va a explosionar, y se dice hombre a tierra o pecho a tierra. Pero hay una característica en la vida militar, que cuando hacen ese tipo de ejercicios dicen abre la boca. ¿Y por qué abre la boca? Porque finalmente la bomba, la granada va a explosionar y se hace un tipo de ruido explosivo, impulsivo, que con tanta energía va a ingresar por nuestro pabellón auditivo, va a ingresar por nuestro canal auditivo, atenuada por supuesto, pero no tanto, porque tiene tanta energía, capaz de romper esa membrana timpánica. Al abrir la boca, lo que se está buscando es que también la onda va a entrar por la boca, va a ingresar y se va a alojar a través de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio va a viajar también la onda, y todo esto sucede a la velocidad del sonido, y se va a encontrar en la membrana timpánica con la otra onda. Y van a chocar y se va a buscar una atenuación, ¿no? Para que no tenga un daño auditivo. El oído interno, en ese sentido, está lo que está dentro de la cóclea. Es la cóclea y todo lo que está dentro. Adentro de la cóclea hay un líquido que finalmente están las células ciliadas, que cuando se hace la vibración dentro de la cóclea, se genera ese estímulo, se mueve este líquido que va a estimular a estas células ciliadas, y estas células ciliadas, al sentirse excitadas, envían impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos a través del canal auditivo que llega al cerebro, y el cerebro la codifica, y de esa manera se genera la audición. En ese sentido, lo que podemos nosotros representar es una máquina que transforma la onda mecánica en impulsos eléctricos, realmente. Tal como te había mencionado, la onda viaja con energía, por supuesto, y el oído externo la atenúa con nuestro pabellón auditivo, la atenúa y finalmente es chocada a través de las paredes, recibiéndola a través de la membrana timpánica. La membrana timpánica va a moverse, es una cortina que la recibe esa onda y empieza a moverse. Se va a mover los huesecillos, y los huesecillos impulsarán a la cóclea. La cóclea finalmente tiene este líquido senovial, en la cual estimulará a las células ciliadas, y se generará este impulso eléctrico, en la cual llegarán al cerebro. Afectación del oído. Hablaremos ahora de la hipoacusia inducida por ruido. Se define como la disminución de tu capacidad auditiva de uno o de ambos oídos, parcial o total, permanente o acumulativa, que se origina gradualmente durante y como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido en el ambiente laboral, de tipo continuo o intermitente, en una intensidad por encima de los 85 decibelios para periodos de trabajo que son 8 horas. Y la hipoacusia debería de diferenciarse de la presbiacusia. ¿Y qué es la presbiacusia? También la pérdida de tu capacidad auditiva, pero de forma natural, con el transcurrir de los años. Cuando tengas 80 años no vas a escuchar como cuando tenías 30 años. Presbiacusia. Tampoco la hipoacusia debería de confundirse con la socioacusia, que es la pérdida de tu capacidad auditiva influenciada por tu estilo de vida. Y es que te gusta ir a las discotecas. Bueno, ahora en periodo de coronavirus ya no se puede. Pero te gustaba ir a la discoteca, escuchar música a alto volumen, conciertos y otras prácticas de tiro, entre otras. Socioacusia. El trauma acústico, que lo podemos encontrar en la siguiente diapositiva,
Es considerado un accidente más que una verdadera enfermedad ocupacional. Es causado por un ruido único de corta duración, pero de alta energía, por ejemplo, una explosión que resulta en una pérdida repentina y generalmente dolorosa. Ha perforado la membrana timpánica, el trauma acústico. Los huesecillos se ven afectados, por supuesto. Soltamos la granada, explosionó y en vez de abrir la boca, no quisiste abrir la boca y se rompió, se genera dolor, genera sangrado en el sistema auditivo. Otros efectos negativos al ruido que podemos citar es varios, ¿no es cierto? Vértigo, pérdida de equilibrio, manos temblorosas, trastornos cardíacos, trastornos respiratorios, reacciones digestivas, nerviosismo, irritabilidad, estrés. Otros efectos asociados, bueno, podría estar en el sistema endocrino, en el sistema nervioso, falta de atención, irritabilidad, estrés. Incluso algunos estudios dicen que hay inhibición al sexo. Y en la mujer, alteración del ciclo menstrual. Fuentes de ruido. Bueno, ya en la era industrial, con la llegada de las máquinas grandes motores, se generaron muchos niveles de ruido, sin lugar a dudas. Los motores, generadores eléctricos, camiones, maquinarias de corte, maquinarias de excavación, construcción, perforación, compresores de aire. Y por qué no, también en las oficinas, ¿no? En las matriciales, esas impresiones en cinta. Recuerdo mucho en aquellos años, ya era el inicio de la primera en el 2003, 2004, 2005, todavía teníamos ese tipo de impresora. No sé si todavía seguirá, no lo creo. Ya hoy en día la digitalización nos ha permitido ya no tenerlo. Pero finalmente era dato curioso porque la secretaria o la persona que usaba ese tipo de equipamiento se sentía siempre colérica, distrónica, realmente había cuadros de estrés. El personal que trabajaba en la zona, recuerdo mucho que decía, oye, apágalo, no lo uses, generaba realmente ese tipo de malestar. En ese sentido, queridos alumnos, quiero que la primera función que ustedes tendrán como higienistas será ubicar las fuentes de ruido. Recuerdo que en un laboratorio de una empresa muy grande en la cual trabajé, pudimos detectar que había un compresor y que cada media hora funcionaba, pero por ratos era como que una compresora de una bomba y que finalmente se activaba su funcionamiento cada media hora y por un lapso de 10 minutos más o menos. Pero en ese periodo ya el personal que estaba en un concepto de concentración, de atención, escuchaba esa onda y realmente le generaba malestar. Realmente le generaba, ya esperaba que se generara ese ruido y que de alguna manera podría conllevar a equivocaciones como ya le hemos dicho. Falta de atención, falta de comprensión. En ese sentido, queridos alumnos, queremos que ustedes nos puedan presentar cuáles son sus fuentes de ruido en su lugar de trabajo. De decibeles. Y en esta diapositiva lo que te podemos encontrar es una forma práctica para que tú puedas replicar. Porque lo más cercano que debes hacer como higienista es buscar la exactitud. Y eso te dará un instrumento. Y la exactitud estará en función de la precisión. Mientras más preciso sea, mientras más rango de incertidumbre menor tenga, tú podrás hacer una medición y lo que buscamos es que sea lo más exacto posible. Ese es el ideal que nosotros buscamos. Pero estoy de acuerdo que mientras llega el equipo, mientras se elija el proveedor, mientras venga a medir, oye, inicialmente José, yo veo que esta máquina, porque así lo dice el estudio del año pasado, genera 85 decibeles. Entiendo yo que esta es una línea textilera y que hemos trabajado muy bien con esta máquina y el dueño ha comprado otra línea de la misma característica, de hecho es la misma, ¿no? Entonces, ya no tengo un motor, voy a tener dos motores. Si un motor en su pleno funcionamiento genera 85 decibeles, es muy probable que el otro motor genere 85. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, ¿cuál será la suma cuando ambas funcionen?
Bueno, 85 y 85 decibeles, diríamos que estamos hablando de 170 decibeles. ¿Así se suma? Matemáticamente no, debido a que hay un comportamiento del tipo logarítmico. Para poder sumar, la suma es 10 logaritmo de la sumatoria que va desde una fuente hasta una fuente n en base 10 elevado a la 0.1 multiplicado por la fuente sonora. Y de esa manera vamos a sumar. Pero si es que tenemos muchas fuentes, puedes aplicar esta fórmula, ¿no? Después lo podemos ver en mayor detalle. Pero acá te damos una forma práctica. ¿Y cuál es la forma práctica? Si yo tengo dos fuentes sonoras, por ejemplo, 85 y 85 decibeles, ¿cuál es la diferencia de ambas? De 85 y de 85 decibeles, bueno, la diferencia matemática dice que es cero. Cuando es cero, dice que al mayor, coge el mayor, bueno, como son los mismos, será 85 y agrégale 3. En ese sentido será 88 decibeles. Y de esa manera será el resultado. Si yo tengo una máquina que genera 85 decibeles y va a venir otra que es la misma, tiene la especificación técnica, matemática, oye, puedo sumar y diré, si yo tengo dos fuentes sonoras, la diferencia de ambas es cero, le debo agregar a una de ellas la suma 3, acá sí aplica la suma dimensional, y la suma de 85 y 85 será 88 decibeles. Ya lo habíamos dicho al inicio de clase, 88 decibeles es el doble de energía de dos fuentes sonoras de 85 decibeles. José, tengo 84 y 85, porque la pregunta es, y lo cierto es que cuando se midió, esa máquina medía 85, es cierto. Trajeron otra máquina de otra marca, pero es una marca que estaba en otra sede. Y cuando se midió en el otro estudio, generaba 84 decibelios. Ahora va a juntarse en este ambiente que es más grande, pero van a estar dos motores, uno de 85 y uno de 84. La pregunta es, cuando ambas funcionen en nuestra temporada alta, que va a ser en diciembre, la pregunta es, ¿cuánto generará de ruido? Bueno, nuevamente aplicaremos la fórmula práctica. 84 y 85. ¿Cuánto es la diferencia? Es una unidad. Elegiré el mayor. ¿Quién es de los dos es el mayor? Numéricamente es el de 85. Le agregaremos a ese 85 3. En ese sentido, la sumatoria será 88 decibeles. Claro que sí. Claro, por supuesto, esta regla no es exacta, ¿no? Básicamente para que tú puedas estimar. Pero hagamos otros ejercicios de mayor practicidad. Si yo tengo 85 decibeles y viene otra que, según la especificación técnica de la máquina, dice que genera 81 decibeles. ¿Cuánto es la diferencia? Bueno, la diferencia entre ambas dimensionalmente sería de 4. Bueno, según la escala, cuando es 4, de 4 a 8, le agregaré al mayor 1. Cuando la diferencia de ambas sea de 2 a 3, le agregaré al mayor 2. Cuando sea de 0 a 1, al mayor le agregaré 3. 81 y 85, la diferencia es 4. Ok, cuando es de 4 a 8, le agregaré al mayor 1. El mayor de los dos es 85 y le agregaré una unidad. Entonces, de 81 decibeles y 88 decibeles, la suma estimada será 86 decibeles. ¿Qué les pareció? Y esto ustedes es para tomar acciones, ¿no? De manera inmediata, hasta que venga el proveedor, porque necesitamos la exactitud. Bueno, la diferencia dentro de mi experiencia es más o menos 3 decibeles, ¿no? Eso es lo que te puede generar. En la siguiente diapositiva te damos algunos ejemplos de suma, ¿no? En la cual tú puedes sumar. Y cuando son muchas fuentes, por ejemplo, tengo 81, tengo 83 y tengo 85 decibeles. ¿Cómo debo de sumar? Bueno, mi sugerencia es que hagas de menor a mayor. Siempre. Tengo una fuente que es de 81, de 82 y 85. Ok, juntaré el de 81 con 82. De esas dos, suman. Después sumaré el resultante con el que sigue, pero siempre es de forma ascendente. ¿Sí? Muy bien. Resta de decibeles. Bueno, al igual que puedes sumar, también puedes restar, ¿no? Vamos a tratar de replicar un caso. Bueno, lo cierto es que habíamos mencionado que el higienista debe buscar la exactitud, pero, y eso te dará un instrumento de medición cuyo incertidumbre de medición sea cada vez más preciso para tener un valor más exacto. ¿Y cómo pudiéramos restar de forma práctica?
Bueno, lo cierto es que en el área de trabajo tenemos dos motores. Tenemos un motor de 80. Bueno, tenemos el motor A y el motor B. Ambos motores, el motor A y el motor B, generan 100 decibeles. Pero el motor A va a ser transportado a otro ambiente. Y lo que tenemos en claro es que en el motor B genera, según su especificación técnica, genera alrededor de unos 95 decibeles. En ese sentido, ¿cuánto generará el motor A? Sabiendo que ambas, porque ambas funcionan, están operativas, cuando hemos medido miden 100 decibeles. Según ficha técnica, o cuando el motor B estaba en otro ambiente, cuando se hizo la medición tenemos data de que el motor B genera finalmente 95 decibeles. Del motor A, que es bastante antiguo, no hay ficha técnica, no hay mayor medición, no tenemos data realmente. Y dato curioso, lo vamos a llevar a un ambiente. Y tú como higienista deberías de anticiparte cuánto será la generación de ruido que se va a exponer ese ambiente de trabajo cuando llegue el motor A. ¿No? Porque antes de repente se va a cambiar a ser de una zona donde no generaba mayor ruido a una zona de productiva, un área de corte. Entonces la máquina A, que es una máquina de corte, ¿cuánto generará? En ese sentido, lo que tú puedes aplicar es la resta de decibelios. ¿De qué manera? Será igual a 10 logaritmo en base 10 elevado a el valor de la suma, que en este caso el motor A y el motor B generaba 100 decibeles, entre 10 menos 10 elevado a el valor de la máquina B. La máquina B generaba 95 decibeles entre 10. ¿Cuánto será el resultado? Cuando lo calcules, saldrá el valor de la resta de decibeles. En el ejemplo que te entrego, por ejemplo, los valores no son ni 100 ni 85. Es de 92 decibeles y de 88 decibeles. En el ejemplo podemos deducir que la diferencia 10 logaritmo en base 10 de 92 entre 10 menos 10 elevado al 88 sobre 10 nos da un valor de 89.8 decibeles. Ese será, por ejemplo, el valor de la maquinaria eh, solicitada. Es una fórmula matemática, sin lugar a dudas, ¿no? Es una fórmula que nos permite finalmente estimar. Lo más importante será hacer la medición. Siempre cuando explico la resta de decibeles me piden, José, al igual que la suma, no hay una forma práctica, esto de la diferencia, agregar un valor, no la hay. Acá es la aplicación de la matemática. Nivel equivalente. El nivel equivalente es el nivel promedio en el tiempo. Será el periodo, la suma del tiempo total expuesto, ¿no? En el ejemplo tenemos una hora, que el nivel de ruido es 80, algo así como de 9 a 10, ¿no? Como que la máquina recién está funcionando. De 10 a 12, que es el pico más alto, de repente se prende otra máquina porque ingresa otro proceso. De 12 a 1, de alguna manera es el pico más alto porque de alguna manera empiezan a funcionar a ambas simultáneamente, pudiera ser. Cuando tenemos una fuente, un comportamiento, lo prudente es determinar el valor equivalente. Te lo saca el instrumento de medición, que es la ponderada en el tiempo. Es decir, el tiempo total, en el ejemplo que te presentamos, es una hora, 2 horas, una hora más. Tenemos alrededor de 10 horas. En 10 horas será el tiempo total, ¿no? 10 logaritmo sobre 10 de la sumatoria de 10 elevado a la ponderación en el tiempo multiplicado por su factor de tiempo. Les dejaremos en ese sentido, chicos, un ejercicio en nuestro campus virtual para que podamos aplicar. Bueno, finalmente es la ponderada en el tiempo, el valor equivalente. Y eso lo determina el equipo, ¿no? Cuando tenemos periodos de tiempo muy diversos, uno puede precisar el valor equivalente.
Automáticamente el sonómetro, el dosímetro lo calcula, por supuesto. Nivel equivalente de fuentes de ruido iguales, ¿no? Ya te había enseñado cómo sumar. Cuando dos fuentes sonoras, 85 y 85, la diferencia de ellas es 0. Bueno, cuando es de 0 a 1, le agregarás al mayor el valor de 3. Y bueno, de 85 más 3 es 88. Es decir, 88 es la suma de dos fuentes sonoras de 85 decibelios. La pregunta es, si tuviera muchas fuentes sonoras de la misma manera, porque la línea de producción es la misma máquina Yuki, que ya sabemos que una máquina, cuando yo medí, era de 85 decibelios. Ya no son dos. Ahora hemos pedido un crédito y tenemos 10, ¿no es cierto? 10 camiones. Perdón, 10 máquinas Yuki. 10 máquinas Yuki que van a trabajar. ¿Cuánto será el nivel de ruido de 10 máquinas Yuki en una empresa textilera? Bueno, la fórmula que te traigo es la sumatoria de 10 máquinas Yuki, será el valor de una de ellas, que es, habíamos dicho que cada una genera 85 decibeles, más 10 logaritmo de la cantidad de máquinas. ¿Cuántas máquinas tenemos? Son 10 máquinas. Reemplazando los valores será 85 más 10 logaritmo de 10. Y debo de recordarte la matemática. Logaritmo de 10 es 1. 1 por 10 sigue siendo 10 y acá debemos sumar dimensionalmente. 10 más 85 es 95 decibeles. 95 decibeles son 10 máquinas de 85 decibeles. Y esta fórmula es una fórmula práctica, por supuesto. Lo mejor será medir cuando las 10 estén funcionando. Pero es interesante porque cuando se compras, indique en el comité de gestión que se va a adquirir 10 máquinas, tú ya puedes estimar el nivel de ruido y con ello el nivel de protección estimado para la población. Te traigo también el valor de la distancia. El nivel equivalente en función de la distancia. Bueno, a mayor distancia la onda sonora disminuye, por supuesto. Eso tiene que ser en un ambiente abierto. Y si la fuente inicial, ¿no? Yo tengo una fuente sonora de repente a 200 metros, ¿no? Yo puedo medir a 200 metros con un sonómetro. Y a 200 metros puedo estimar de que es de repente 70 decibeles. Pero la fuente sonora quiero ver, los trabajadores, no es, bueno, si bien es cierto han trabajado, hoy en día están trabajando muy cercano, ¿no? Están trabajando de repente a 2 metros de la fuente generadora de ruido. Porque de alguna manera trabajan de esa manera, ¿no? Hay ciertas máquinas percutadoras y en la cual, si bien es cierto, ellos delimitan el área de trabajo, es de difícil acceso, pero a unos 200 metros, ¿no? De repente con un teodolito o algún instrumento de medición, un geodésico, podemos estimar la longitud, la altitud y la distancia. Y a 200 metros yo puedo decir que estamos generando 70 decibeles. Pero los trabajadores que tienen percutadoras y están a una distancia de 2 metros, cada una de ellas, a 2 metros, porque también hay algunos trabajadores. ¿Cuánto será el ruido que se está exponiendo a esos trabajadores? Yo no puedo ingresar porque de repente tengo alguna limitación, tengo alguna restricción, de repente no tengo los elementos de protección. Pero yo puedo estimar cuánto es a 2 metros. Para esto aplicaré esta fórmula, ¿no? En algún momento lo he aplicado también. Y podemos decir lo siguiente, que el nivel sonoro a 2 metros es igual al nivel sonoro generado a 200 metros, que es 70 decibeles, más 20 logaritmo de la distancia, en este caso, a 200 metros, que será 200, entre la distancia que yo necesito de separación de los trabajadores, que era a 2 metros. Reemplazando datos será el nivel a 2 metros será 70 decibeles más 20 logaritmo de 200 entre 2. ¿Cuánto es 200 entre 2? Es 100. Y logaritmo de 100, debo decirte, es 2. Por 20 podemos nosotros citar que es 40. Y 70 más 40 es 110. Es decir, los trabajadores que están alrededor de ese trabajo percutador,
se están exponiendo a 110 decibelios. Y debo señalarte que es correcto. Eso es el valor estimado, más o menos, por supuesto, ¿no? 111, 111.5, más o menos estimado, de la generación de ruido que eso genera. Tiempo permisible de exposición al ruido. Se dice que el tiempo de exposición es 8 entre 2 elevado al nivel sonoro menos 85 entre 3. Y esta es una fórmula aceptable por la OSHA, la entidad americana de Administración de Seguridad y Salud de Estados Unidos. Y en ese sentido, la fuente sonora es importante conocer. Y acá nace algo muy importante. 85 decibelios, ¿cuánto será el tiempo de exposición máxima permitida para una persona que no tiene alguna limitación, un precondicionamiento en su sistema auditivo? Bueno, diremos que es 85 menos 85 es 0. Entre 3 sigue siendo 0. 2 elevado a la 0 es 1. 8 entre 1 es 8. Y ahí está que 85 decibelios es 8 horas. Vamos a subir, vamos a ponerle 88 decibelios. 88 menos 85 es 3. Entre 3 es 1. 2 a la 1 es 2. 8 entre 2 es 4. Ahí está la relación que te había dicho. 88 decibelios es el doble de 85. Claro, si a 85 tú te vas a exponer 8 horas, es muy, y así lo demuestra la matemática, que a 88 decibeles tú te vas a exponer a 4 horas. Vamos a ver con 91 decibeles. 91 menos 85 es 6. Entre 3 es 2. 2 a la 2 es 4. 8 entre 4 es 2. Ahí está a 91 decibeles. Que se agrega, si bien es cierto, en 3 unidades a 88, se reduce a la mitad. Con 88 te exponías a 4 horas, a 91 te vas a exponer a 2 horas, porque es el doble de energía de 88. Muy bien, queridos alumnos, esta es la información que te queremos entregar. En la norma NTP ISO 9612 del año 2010 se establece estos límites, ¿no? De que 88 decibeles es 8 horas, 88 es 4 horas, a 91 decibeles es 2 horas, 94 es 1 hora, 97 a media hora. Bueno, esto es para ruidos continuos o intermitentes, de exposición de trabajo, y está refrendado ya en una norma ISO, la 9612. Tipos de equipos. El primer equipo que vamos a presentar es el sonómetro. El sonómetro tiene un micrófono, es el medio por el cual va a recibir estas ondas que se generan en el medio del aire. Tiene un amplificador, por supuesto, y termina en un procesador electrónico que finalmente te va a cuantificar el- la intensidad, la frecuencia de la onda, por supuesto, ¿no? Para medir el nivel sonoro, el ruido debe ser estable o continuo y es para evaluar el ruido en el ambiente. Para hacer mapas de ruido, por ejemplo, serviría mucho. Es para conocer el ruido del ambiente laboral, ¿no? Eh, Algo muy importante que queremos citar es que el equipo debe tener un mecanismo de protección, porque el aire, finalmente, cuando tú lo expones, el aire está contaminado, hay partículas suspendidas en el aire que pueden dañar el micrófono. Y debo de serte bien sincero, ¿no? El sonómetro tiene un costo de alrededor más o menos $6.000, $6.500. Por tal razón, si se daña el micrófono cuesta más o menos el 60%, ¿no? Entre el 60 y 50% del valor total. Entonces, dañar el micrófono es terrible, ¿no? En las imágenes podemos visualizar que hay, y en el trabajo podemos visualizar que no le ponen un mecanismo de protección, ¿no? Es un sistema es un sistema que permite, le llaman cortaviento, porque finalmente lo que queremos es la intensidad sonora y no las partículas, ¿no? Es una esponja de forma esférica que va al micrófono y que tiene la particularidad de retener la polución. Otro tipo de equipo es el dosímetro.
El dosímetro es un equipo ideal para la medición del nivel de ruido al cual está expuesto un trabajador, sobre todo cuando su trabajo requiere movilizarse, es decir, no estoy de forma sedentaria, no estoy de forma estática. Si trabajo de forma estática, el sonómetro. Pero si trabajando de forma dinámica, bueno, si estoy en un ambiente 1 y me voy al ambiente 2, estoy inicialmente en el área de corte, voy al área de prensado, voy al almacén, retorno a oficina y así termina mi giro, algo así como un supervisor. Lo más conveniente será entonces tener el dosímetro. El dosímetro es un dispositivo, hoy en día es cada vez más ligero, va al nivel de la cintura, la solapera, el sensor, el micrófono, irá a la altura de 4 dedos del oído, a la altura del hombro, y va a captar las ondas sonoras, ¿no? Es importante que lo acompañe al trabajador que va a diferentes ambientes de trabajo. Y finalmente la dosis nos dirá si hay contaminación acústica o no la hay, en función de su tiempo de exposición, por supuesto. Importancia de la prevención. Bueno, lo cierto es que un trabajador se siente más protegido, se siente más seguro, hace su trabajo con una mayor motivación, sabiendo que la empresa pues se preocupa por la persona, se preocupa por el mejor activo que tiene la organización. En ese hecho se tiene programas, planes de seguridad y salud, que hoy en día es de obligación legal en todo el mundo, y con lo cual está orientado a proteger el bienestar, la salud, evitar que se deteriore la salud, en este caso del ruido. Por tal razón, lo que se espera es tener mecanismos de control, de protección. De la primera instancia, de primera medida, serían los protectores auditivos. Es comúnmente verlo en el lugar de trabajo, en la cual existen dos tipos, de tipo tapón y de tipo orejera. El tipo tapón, bueno, se subdivide en silicona y de espuma. El tipo orejera tiene un mecanismo que atenúa finalmente el pabellón auditivo, ¿no? Hace un sello acústico. Pero el tipo tapón ingresa al canal auditivo y se extiende y obstruye, ¿no? Tiene un mecanismo de ingreso al canal auditivo. Y en ese sentido, las medidas de control del ruido que podemos nosotros citar son, para empezar, mecanismos de protección personales. Son barreras acústicas que reducirán la cantidad de energía de intensidad sonora que se va a transmitir en el canal auditivo hasta, bueno, el sistema nervioso. Y esta capacidad para atenuar, estaremos hablando de que tienen que estar testificadas, certificadas, debido a que van a reducir los niveles de decibeles, el cual permitirá finalmente garantizar que estamos alcanzando un nivel de protección porque estamos eh, atenuando a un nivel umbral, a un nivel en la cual es aceptado, permitido a niveles internacionales. Para salvaguardar el trabajo a la persona en el tiempo de exposición de sus labores. Selección y tipos de EPP. Protección auditiva. Tal como habíamos señalado, existen dos tipos de protección auditiva. El tipo tapón o de inserción, que puede ser de silicona o también de espuma, y el orejera. La orejera tiene la función de dar un sello al pabellón auditivo y el tapón ingresará al canal auditivo. Para esto es importante tener como criterio en la protección auditiva la tasa de reducción de ruido, es decir, el nivel de reducción de ruido que cada dispositivo, ya sea orejera o tapón, de silicona o de espuma, cuenta. El nivel de reducción de ruido es el valor que ofrece el fabricante y lo obtiene bajo condiciones de laboratorio, rigurosas por supuesto, pero hay que determinar la atenuación real. Porque el trabajador finalmente labora en condiciones, camina, carga, transporta, y finalmente puede caerse, ¿no? Puede caerse el protector auditivo, puede perder ese sello perfecto que se espera. Por tal razón, la determinación del nivel de ruido efectivo, es decir, que ingresará al sistema auditivo, estará representado dependiendo del método. Un agradecimiento especial a mi colega Gino que me comparte y me sintetiza
eh, esta lámina para poder darte un mayor entendimiento y comprensión respecto a los niveles de reducción de ruido o también conocido como las tasas de reducción de ruido. Según el criterio de NIOSH del año 98, la guía de estándar de criterios y recomendaciones en la exposición a ruido nos indica que hay que determinar el NRR real, que no es el que sale del laboratorio, no es el que está en el empaque, porque en el empaque puede decir que te atenúa 25. Ah, y como yo me expongo a 90 decibeles menos 25, es lo que está ingresando a mi sistema auditivo es 65 y puedo trabajar más de 8 horas. No es así. Hay que calcular el NRR real. Y debido a que el nivel del empaque me dice que por el ser tapón, me dice que es de repente 25, 25 menos 7, tenemos que esta vez realizar la resta. 25 menos 7 me dará el valor de 18. Multiplicado 18 por 0.3 me sale 5.4. Entonces, si es que yo me estoy exponiendo a 90 decibeles menos 5.4 me da un valor tal como 84.6. Y eso quiere decir que estoy ingresando 84.6. La pregunta es, ¿puedo trabajar 12 horas protegido? Claro que no, porque para 12 horas el valor es 82, 83 decibeles. Y hay que tener muy en cuenta esto, de poder aplicar estas fórmulas de manera correcta. Orejera, por ejemplo, para orejera tiene para NIOSH el NR del empaque menos 7 multiplicado por 0.75. En ese sentido, nosotros podemos citar, si el NRR de laboratorio me dice que es 25 menos 7, eso me da 18 multiplicado por 0.75 o 3 cuartos, me dará 18, bueno, me dará alrededor de 12.5. La pregunta es, 12.5, ok, si me estoy exponiendo a 90 menos 12.5, estaremos alrededor de un valor bastante bueno, ¿no? Estaremos alrededor de 67.5. Quiere decir que sí puedo trabajar 12 horas, 10 horas, estará bastante bien. Cuando es tapón y orejera, el NRR mayor le aumentamos 5. Ese es el factor para NIOSH. Para OSHA tiene otra connotación. Es el NRR de laboratorio menos 7, todo entre 2, al margen que sea tapón u orejera. ¿Qué son las características del tapón auditivo? Bueno, tenemos el tapón tipo reutilizable, así le llaman. El de tipo que viene conectado a un cordón blando, trenzado de manera que los trabajadores puedan retirarlo y volverlos a insertar en forma repetida durante el día laboral. Brinda un nivel de reducción de ruido de 24. Hay tapones auditivos reutilizables, ¿sí? Que tiene una característica, ¿no? Están conectados a un cordón blando, trenzado, se pueden insertar, retirarlo, y viene con un estuche también, ¿no? También viene diademas con banda auditiva, el cual son protectores con bandas auditivas, que son excelente opción para los trabajadores que necesitan protección auditiva intermitente, es decir, ingreso a un ambiente, salgo a otro y me lo puedo estar retirando. Tenemos también el tipo copa. El tipo copa es un nivel de atenuación de ruido, el cual es espaciosa, duradera, es fácil lavable, protección. Puede ser también algunos accesorios del casco, el casco de protección. Su diseño es liviano, con banda flexible. Es bastante sencillo realmente, ¿no? Tiene un nivel de ruido de laboratorio de 23 decibeles. Y en ese sentido, queridos alumnos, vamos nosotros a especificar, esta vez con un mayor detalle, sobre los protectores auditivos. ¿De qué dependerá su precio? Bueno, en la orejera, el precio que está en el mercado, 40, 100 soles, va a depender realmente del nivel de ruido que tiene, ¿no? En realidad, el nivel de ruido
del fabricante nos dice que va de 21 a 31 decibeles. Caramba, yo normalmente lo he encontrado en 24, ¿no? Para esto la forma práctica nos dice que hay que restarle de ese factor de fábrica un 25%. ¿Por qué? Porque realmente lo que existe es, tú caminas, tú cargas, de repente tienes barba, de repente usas lentes, no te da un sello perfecto. No requiere realmente reentrenamiento porque su uso y funcionalidad es bastante sencillo, ¿no? Cubre todo el pabellón auditivo. Por supuesto, puede disminuir su protección y está por ello contemplado ese 25% porque el cabello está largo, el brazo de los lentes, alguna gorra que pudiera haber, restringe. En cuanto a los tapones auditivos de tipo espuma, tiene una mayor protección, por supuesto, va de 29 a 33 decibeles y es que realmente es desechable. Se tiene que esto no se puede lavar, ¿no? Eso se usa y se dispone como residuo y se tiene que utilizar otro. Requiere reentrenamiento porque hay toda una técnica, hay que levantar el pabellón auditivo, jalar hacia atrás y hacia arriba para que el canal auditivo esté de una forma recta y pueda ingresar el tipo de espuma y se expande, ¿no? Hay un sello perfecto ahí. Requiere sujetar por supuesto unos 30 segundos hasta que se inserte y pueda ingresar. Tipo premoldeados de tipo silicona, por ejemplo, va de 23 a 29 decibelios el nivel de reducción de ruido de fábrica. El real hay que restarle un 75%. ¿Por qué? Porque hay un concepto de error. A veces no se lo ponen bien, a veces se le cae y no lo vuelven a usar. Requiere realmente bastante reentrenamiento y puede generar lesiones al canal auditivo, ya que no todos tenemos el mismo tamaño del canal auditivo. Y estos ya vienen predeterminados, premoldeados y pueden realmente dañar nuestro canal auditivo. Algunas recomendaciones. Y es que lo importante acá es verificar el nivel de ruido, de reducción de ruido real, no el de laboratorio, no es el que nos sale en la ficha técnica. Hay que hacerle una variación, si es con doble protección o con una sola. Use doble protección a partir de 100 decibeles, ¿no? Si usted se expone a 100 decibeles, hay que usar doble protección. Claro, por supuesto, no es útil a partir de por encima de 105 decibeles. No, ni por más que te pongas doble protección, no va a ser suficiente. La doble protección puede aumentar entre 5 y 10 decibeles. Básicamente eso es su enfoque. Y de haber más, hay que reducir el tiempo de exposición o ya estar mirando la fuente que la genera. La entidad OSHA establece niveles de atenuación de ruido con otro tipo de factor, ¿no? El factor de protección estará enmarcado por el nivel de reducción de ruido menos 7, que es el constante, entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad que utiliza OSHA es el número 3 realmente, ¿no? Entre 2 y 3, ¿no? Si está en la ficha técnica, bueno, sería prudente tenerla y si no, bueno, usar 3. Si queremos estar en Estados Unidos, será el factor 3. Y acá te damos un ejemplo, y es que el nivel de atenuación de ruido, el equivalente, en 8 horas, es de 98 decibeles en la ponderación A. Puede un par de tapones auditivos con nivel de reducción de ruido de laboratorio de 35 decibeles reducir la exposición del trabajador hasta por debajo del límite americano, que es 90 decibeles. Para ello usaremos el factor americano, que es el 3. Bueno, en ese sentido calculemos el factor de protección. Sacaremos el nivel de atenuación de ruido que es 35 en este caso, menos 7, el cual nos entrega el valor de 35 menos 7 es 28. Entre 3 es 9 punto y algo. En ese sentido, el nivel de atenuación de ruido que va a ingresar finalmente es 98 menos 9, el cual nos dice que es alrededor de 89 decibeles, más o menos, ¿no? Más o menos. Eso es lo que tenemos hoy en día. Es el nivel de atenuación de ruido, entonces será de 89 aproximadamente. La pregunta es, ¿trabaja 8 horas? Para la estándar OSHA, el nivel máximo permitido es 90 decibeles. Con 89
¿Puede trabajar 8 horas? Para Estados Unidos, mediante sus exigencias legales, pues sí, podría trabajar. El cual, para nosotros, en iOS, se utiliza un factor de seguridad de 2 y el nivel de atenuación del límite permitido es de 85 decibeles para 8 horas. No se olviden. Para doble protección existe el factor que es el más efectivo, el más exigente. Si yo tengo orejera y tapón, ¿cuál es el más exigente? Bueno, el orejera dice que es 25 y el tapón me dice que es 30. Usaré el tapón que es 30. Y a ese le agregaré 5 decibeles. Y para ello utilizaré el factor de atenuación externa combinada y aplicaré a mi fuente sonora. Determinación de la dosis. Ya habíamos visto que el mecanismo para cuando una persona se traslada a diferentes ambientes de trabajo y se expone a diferentes niveles de ruido, es importante usar la metodología de la dosimetría. La dosimetría finalmente va a cuantificar, va a programar el nivel de ruido expuesto en función del tiempo de exposición, por supuesto. Ese cociente, la sumatoria, si es mayor o igual a la unidad, diríamos que la persona ha recibido una contaminación acústica. En ese sentido, lo que es importante también mencionar que la hora de almuerzo, que entendemos que la hora de almuerzo uno está almorzando, uno está haciendo su trabajo, no es propio exposición de ruido, no evaluamos en ese horario, ¿no? Evaluamos usualmente desde que empieza su jornada menos en la hora de almuerzo. Claro, si tiene charla de 5 minutos donde no se prenden las máquinas, por supuesto, deberemos ser bastante en consideración. Pero a partir de que él ingresa a su trabajo donde hay exposición de fuente sonora, ok, evaluaremos ahí, el dosímetro lo instalaremos y estará funcionando. En ese sentido, la fórmula que te traemos es que la dosis será la sumatoria de número de exposición equivalente respecto a número de horas permisibles. Ese cociente, si sale mayor a la unidad, pues hay que tenerlo en cuenta. Que habrá una sobreexposición, una contaminación acústica. Vamos a hacer el ejemplo, por supuesto, ¿no? A 91, yo estuve trabajando como supervisor y me expuse a 85 decibeles, ¿no? Porque así está la fuente sonora, pero me expuse solamente 2 horas. Después me fui a otro ambiente donde estaba con 91 decibeles y me expuse 1 hora. Y después volví a mi área de trabajo y estuve con 82 decibeles y por el tiempo restante, que es 5 horas. La pregunta es, en ese periodo de tiempo, ¿hay contaminación acústica? ¿Necesito usar protector auditivo? Veamos. En el ejemplo que te doy es que con 85 decibelios vamos a aplicar la fórmula de tiempo de exposición. El tiempo de exposición, según lo recordamos, es 8 entre, porque estamos usando la fórmula OSHA, es 8 entre 2 elevado a la L menos 85 sobre 3. Como estás expuesto a 85 decibelios, menos 85 es 0, entre 3 sigue siendo 0, y 2 a la 0 es 1, y bueno, 8 entre 1 es 8, y para 85 decibelios vemos que la tasa es, la tasa será 8 horas. Entonces pondremos en el ejercicio, será el tiempo de exposición son 8 horas y las que son las permitidas, bueno, lo que me permite el cálculo matemático son 8 horas y lo que yo me expuse efectivamente fueron 2 horas inicialmente. Más, bueno, en el segundo segmento yo me expuse 1 hora y me expuse a 91 decibeles, pero a 91 decibeles, veamos cuánto es. 91 decibeles menos 85 sale 6, entre 3 sale 2, 2 a la 2 es 4, 8 entre 4 es 2. Para 91 decibeles es 2 horas, entonces pondremos en el denominador 2 horas. Acuérdense, con 85 decibeles es 2 horas respecto a 8 que es lo permitido, más 1 hora me expuse respecto a 2 que es el permitido, más.
Me puse 5 horas, en el numerador irá 5 y en el denominador con 82 decibeles. Bueno, menos 85, eso es menos 3, entre 3 es menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, y el denominador pasa al numerador a multiplicar, y por tal razón saldrá 16. Con 82 decibeles es realmente 16. En ese sentido, tendríamos nosotros la siguiente ecuación. Tendríamos 2 sobre 8 más 1 sobre 2 más 5 sobre 12. Eso es lo que tendríamos. La pregunta es si la suma de todos esos componentes supera la unidad. Eso es lo que debemos determinar. Y entonces tenemos por un lado un medio más 2 sobre 8 más 5 sobre 12. Bueno, tenemos 5 sobre 12. Y la matemática nos dice que la suma nos da superior a la unidad, 1.16. Y eso significa que ese trabajador, que a pesar de que se expuso 2 horas a 85 decibeles, 1 hora a 91 decibeles y 5 horas a 82 decibeles, tiene contaminación acústica. Debe él de protegerse de la misma manera. Ese es el estudio que nos entrega la metodología de la dosimetría. No se olviden, por favor. No se preocupen que en este curso les vamos a presentar un modelo de informe en la cual vamos a explicar en detalle nuestro procedimiento para poder que ustedes puedan visualizar en un informe real. También les hemos dejado ejercicios para que ustedes puedan tener las destrezas en este uso. Controles. Bueno, los controles en el campo del ruido estarán enmarcados por controles mecánicos o de ingeniería. Hay proveedores como Costec, Archicus, que te instalarán silenciadores, cabinas acústicas para poder confinar, encerrar, usar algún instrumento hidráulico en vez de uno neumático. También estaremos la posibilidad de implementar controles administrativos referente al ruido, ¿no? Y es que ya podemos nosotros dosificar la exposición, que no se quede permanentemente en la persona, sino que pueda rotar. Me gusta mucho en el sector pesca que he podido ver tiempo máximo de permanencia. Ponen en esta zona el nivel de ruido, por supuesto, uso obligatorio, pero también tiempo de permanencia máxima. Exámenes médicos es parte de los controles administrativos, el entrenamiento, la capacitación. Bueno, y finalmente también tener la especificación técnica del implemento de protección personal, el protector auditivo con su nivel de reducción de ruido. Bueno, los proveedores que hacen diseño para atenuar los ruidos está referido a revestimiento acústico, ¿no? Es una estructura tipo esponja con porosidades que finalmente van a contener el ruido. Y es que el principio básico es el mismo que el pabellón auditivo. La onda viaja a la velocidad del sonido y cuando choca con estas paredes, por ejemplo, una cabina acústica es un atenuador de ruido, tiene porosidades. La onda viaja a la velocidad del sonido, entra por el orificio, choca con las paredes que son chiquititas y la onda va a rebotar y rebota una onda totalmente atenuada. Y en el campo de la industria podemos ver hoy en día techos acústicos, techos con porosidades, tienen el mismo principio, paredes acústicas, pisos acústicos. Tal como te había mencionado, tenemos cabinas acústicas que hoy en día confinen el ruido. Almohadillas, por supuesto, ¿no? Las alfombras también son un medio para atenuar el ruido. Para tener prevención, entonces, respecto a tus programas de protección sobre el ruido en el trabajo, debemos nosotros de usar los elementos de protección, instalarlos, usar los trabajadores en el tiempo de trabajo, en el tiempo de exposición, limpiarlos, cuidarlos, lavarlos, archivarlos, protegerlos, salvaguardar ese dispositivo protector auditivo. Y complementariamente con la parte de higiene estará la parte de la medicina.
en la cual periódicamente pasaremos un examen, que es la audiometría, realizada por supuesto por un servicio médico autorizado en el Perú. Está señalizado quiénes son estas empresas que brindan este tipo de servicios. ¿Cómo es la audiometría? Bueno, hay una persona totalmente con una capacidad auditiva que va a ser explorada dentro de una cabina perfectamente insonorizada. Se sienta adecuadamente, se coloca unos auriculares y a continuación el evaluador le va a hacer algunas preguntas, va a estar mandando una serie de sonidos con ciertas frecuencias, con tonalidades, y la otra persona deberá de responder levantando la mano. Esta intensidad determinará finalmente cuál es el umbral de audición, ¿no? En función de la frecuencia que se está enviando ese ruido. Eh, Algo importante que cuando se evalúa, toman en consideración el nivel de presbiacusia, es decir, de su capacidad que ha perdido producto de la edad. Y en ese sentido, eso constará de una evaluación por parte de la clínica que está realizando este tipo de estudio. En la infografía entonces se presentará si hay una pérdida de la audición. Si es una audición normal, estará acorde a tu edad, hasta 25 decibeles. Hay una pérdida, y es que hay una pérdida mediana que va de 26 a 45 decibeles, hay cierto problema. Hay una que es moderada, que va de 46 a 65, hay dificultades incluso para un proceso de conversación. Hoy en día, de repente, al escuchar el televisor, el volumen, de repente tú siempre escuchabas en 50 y ahora, caramba, tiendes a subir y escuchas a 100. Pérdida de audición severa va de 66 a 85, eso ya es un problema serio. Hay un problema de habla y de escucha entre el interlocutor. Y una pérdida de audición profunda más de 85 decibeles. Y acá realmente necesita que le griten, realmente es una persona que tiene que realmente no realizar ese trabajo. Realmente se le ve muy distanciado porque es un peligro realmente tener ese tipo de, de trabajador con esa afectación a su salud. Ya tiene que ser indemnizable, por supuesto. Información a ser reportada. Esto de acuerdo a una NTP, que es la norma técnica peruana, que es una traducción de la norma ISO 9612. En ella se nos declara que debemos de citar el nombre del cliente, quien solicitó el estudio, por supuesto, la identificación de los trabajadores. Claro, acá se contraviene hay una ley de protección de datos. Usualmente hoy en día ponemos el DNI o el grupo de exposición determinado. La empresa que realizó y los profesionales que ejecutaron este informe. El objetivo que tiene el estudio. Bueno, algo importante es que, según la ley 28858, que es la ley del ejercicio profesional, estos estudios tiene que hacerlo un ingeniero colegiado habilitado. Y en ese sentido tiene que ser un ingeniero con conocimientos, de preferencia ingeniero de higiene. Ya en el sector minero se habla de un higienista, por supuesto. La referencia de la norma que has utilizado, que es esta 9612, y en la otra sección que nos habla del análisis del trabajo. En el análisis describiremos las actividades, si fue relevante el tamaño, el horario, la fecha, porque a veces se ejecuta el trabajo, pero hay parada de un motor. Entonces no es relevante. O hay parada de planta, ¿no? En el sector pesquero hay mucho de eso aquí en el país. En la tercera sección estará lo que son los instrumentos, es decir, describir la identificación, la clase, su configuración, su trazabilidad, su calibración o verificación, ¿no? Vamos a presentar algunas imágenes respecto a el componente de un sonómetro, de un dosímetro, sus calibradores, el certificado de calibración, entre otros. En la cuarta sesión estará el concepto de la medición propiamente. Es decir, ya es una descripción del trabajo, ya es una descripción del comportamiento normal del trabajo, algunas fuentes de ruido, por supuesto, que han estado presentes en ese lugar de trabajo, de algún evento que haya finalmente ocurrido, de repente el despegue de un avión, entre otros.
la duración, el posicionamiento, de alguna manera los resultados ya que te está entregando la instrumentación, la dosis, de repente el nivel equivalente, de repente has tenido que hacer una suma o distancias, hay que reflejarlo en el informe. Finalmente lo compararemos con los límites establecidos de acuerdo al tiempo de exposición, que es 8 sobre 2 a la L menos 85 sobre 3. Y con ello determinaremos nosotros las recomendaciones propiamente en un informe. No se olviden, queridos alumnos, que presentaremos nosotros para esta clase un informe. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.